Latidos al corazón. Inspiración que viene del corazón de Dios. Latidos al corazón. Bienvenidos una vez más a Latidos al Corazón, a este podcast que el Señor me ha regalado. Y iniciamos este episodio número 6. Y me alegra mucho que usted pueda estar aquí, que usted pueda escucharlo a través de las diferentes plataformas digitales, también allí en el canal en YouTube. Yo le invito para que usted se pueda suscribir y que también pueda activar las notificaciones. Y bueno, quiero una vez más a todos agradecerles porque he recibido grandes mensajes donde la gente ha escrito que ha sido de gran bendición para cada uno de ellos el haber escuchado estos episodios. Así que en verdad estoy muy contento de poder llegar a muchas personas, de llegar a muchos países y que puedan disfrutar de esto que es Latidos al Corazón. Y hoy iniciamos un episodio más, el episodio número 6, y este lo he titulado Enfrentando tus temores. Todos podemos tenerle miedo a algo, todos podemos tener ese miedo y en alguna situación, en algo que estemos pasando, por un nuevo trabajo, ¿sí? Por algún emprendimiento, una empresa que usted quiere empezar a construir, y eso hace que nosotros nos arriesguemos a algo y podemos tener ese miedo y de pronto no continuar y no avanzar. Pero para empezar, yo quiero que usted sepa un poco qué es el temor, de dónde viene esta palabra y el concepto como tal, que yo lo puedo tomar de esta manera, es de que el temor es algo esencial que hay en el ser humano. El temor es algo que viene por naturaleza, que es algo muy normal que esté allí en el ser humano, que lo usa para poder tratar de evitar diferentes situaciones de riesgo, ¿sí? Cuando llega el temor como que me detiene, y que también yo lo puedo tomar más como un freno, como algo que me detiene a que yo haga algo, a que yo avance o a que yo continúe. Y de esta manera yo defino el temor. Pero es momento en que podamos cambiar esa manera de pensar. Sí, porque tener miedo es algo normal, ¿sí? En mi caso, yo le tengo miedo a los ratones. Les tengo pavor a los ratones. Y de pronto usted también le pueda tener miedo a los ratones, a las cucarachas, no sé, a cualquier cosa que usted sienta. Pero lo malo es cuando ese miedo me paraliza, cuando ese miedo me hace detenerme, ¿sí? Cuando ese miedo no me deja crecer, no me deja avanzar, y sobre todo cuando ese miedo empieza a controlar mi actuar y también mi forma de pensar. Esto también hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver el temor. Cuando ya controla tu manera de actuar, cuando ya controla tu manera de pensar, es porque algo está mal. Y el temor no debe controlar estas situaciones, sino que el temor debe estar afuera de nuestra vida, ¿sí? Como lo dije al comienzo, en las definiciones es de que es algo muy esencial, algo muy normal en el ser humano. Pero nosotros sabemos de que no debe ser así. En mi caso particular, yo puedo decirlo, y en este momento yo hago parte del ministerio de alabanza de la iglesia donde asisto. Y al comienzo, el poder tocar la batería, usted la puede ver allí de fondo, fue algo que me costó bastante. ¿Por qué le puedo contar esto? Porque al momento de empezar yo tenía temor, ¿sí? Usted sabe que buen baterista tiene que coordinar muy bien, ¿sí? Tiene que tener buen ritmo. Y al comienzo yo decía, pero ¿qué van a pensar de mí? Yo no sé hacerlo, ¿sí? Y si me equivoco, y si fallo,
¿sí? Y recuerdo que varias veces en la alabanza me equivocaba y fallaba. Y yo como que, ¿qué hago? Y trataba de continuar y me salía, no, empezaba a tocar de pronto más rápido o empezaba a tocar más lento. Entonces me equivocaba y ese temor estaba en mí, que incluso llegué a pensar en decir, esto no es lo mío. Yo prefiero dejar así y no continuar y me encargo de otras cosas. Y a veces el temor te lleva a eso, a que puedas detenerte y que no puedas cumplir ese sueño o ese anhelo que tú tienes. Así que, como te cuento, en mi caso yo decidí como que no, yo creo que es mejor dejar así y no continuar. Es mejor no avanzar. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo me sentía con estancamiento, me sentía frustrado, como yo decía, no, es que, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí? Y también saber como que no, qué pena en plena reunión yo tocando y me equivoco y qué va a pensar la gente y saco a todo el mundo de la conexión que se está haciendo con el Señor. Pero algo que llegó a mi vida fue el poder avanzar y el poder continuar. Y me di cuenta que eso no provenía de Dios, de que ese temor no provenía de Dios. Y ese temor no me dejaba avanzar y tampoco me dejaba que yo pudiera como tal desarrollar esta labor allí en el ministerio, en la alabanza. Me daba cuenta de que no podía dejar que este temor me venciera. Así que si estás pasando por alguna situación en donde tienes ese temor, es momento en que te des cuenta de que ese temor no te va a vencer, de que no te va a dejar frustrado, ni que te va a dejar allí en el piso, no. Es momento que te des cuenta de que el temor hay la manera de cómo vencerlo y de cómo afrontarlo, de cómo enfrentarlo. Y te pregunto en este momento, ¿has sentido temor en alguna situación de tu vida? ¿En algún momento de tu vida? No sé, de pronto a las alturas, a la oscuridad, al fracaso, a los cambios. Pero es momento en que tengamos un buen antídoto para continuar, para poder quitar ese temor. Y ahorita que estamos hablando de antídotos, el mejor antídoto que podemos tener para quitar el temor, para enfrentarlo, para vencerlo, es la fe. Nosotros debemos tener nuestra fe allí siempre, que esté al 100% y no permitir que nada nos robe la fe. No permitir que nada te apague. Eso es lo más esencial y lo importante que nosotros debemos aprender. Así que en este podcast te vas a dar cuenta de que la fe es el mejor antídoto para poder vencer todo temor, sin importar cuál temor tengas en este momento. Y es momento en que tu fe sea tan grande que asuste a ese miedo, que asuste a ese temor. Y es momento de poder declarar la palabra de Dios para poder vencer tus miedos. Es momento de que tú puedas tomar la Biblia y declarar cada una de las promesas que Dios ha escrito allí, que Dios ha puesto allí en la Biblia. Y que entre esas está en que tu fe siempre permanezca, que tu fe pueda enfrentar los miedos. Y es momento de que tú a diario lo puedas declarar, que tú a diario lo puedas vivir. Algo más importante es que el temor no te quite el gozo. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos ese temor en nuestra vida, nos hace ponernos de pronto de mal genio, nos hace ponernos tristes, ¿sí? Nos achanta y nos hace que de pronto en otros roles que hacemos en nuestra vida hagamos algo mal, ¿sí? En mi caso, cuando empecé tocando la batería y
cuando decidí como tal enfrentar este miedo, cómo poder enfrentarlo como tal, decidí tomar clases de batería. Entonces yo tenía allí a mi profesor, un gran profesor, Víctor Castiblanco, y él me enseñaba y me explicaba ciertos ritmos y yo como que lo intentaba y cada vez que fallaba me daba mal genio porque decía, no, ¿cómo así no poder hacer eso tan sencillo que veía él cómo lo explicaba y cuando yo lo iba a poner en práctica no me salía? Pero me daba cuenta de que no debía enojarme, sino que debía estar atento y continuar y practicar, avanzar y empezar a que ese gozo no se me fuera, porque yo tenía ese gozo de que, wow, voy a aprender con un gran profesor a tocar ese instrumento, así que vamos con toda. Y no pude dejar que esas equivocaciones o que esas cosas me quitaran ese gozo y la alegría que yo tenía de poder aprender de este instrumento. Así que es muy importante que el gozo esté allí. No te dejes achicopalar, no te dejes amargar la vida por cualquier situación que estés pasando, que tú sientas ese temor. Es momento de que el gozo esté en tu vida. Así que el único que se va a encargar de darte ese gozo es Dios. Y ¿sabes algo más? Y algo que es muy importante es que Dios también tiene el control. Cuando tú pones a Dios en el asunto, cuando tú pones a Dios allí enfrente de cualquier situación, Él tendrá el control y nunca te va a abandonar. Cuando estaba aprendiendo ese instrumento, yo le decía al Señor, ayúdame, tú me diste el don y los talentos y necesito que me ayudes para poderlo hacer. Y me daba cuenta de que Él nunca me abandonó. En todo momento Él estaba allí. Pero yo también tenía que poner de mi parte. Y era entregarle mi asunto a Él y estar junto a Él. Porque yo sabía que Él no me iba a abandonar. Porque yo sabía de que Él iba a estar allí conmigo. Así que la Biblia también lo dice. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que es muy importante que tú puedas cada momento declarar lo que dice la palabra y que Dios esté allí contigo. Sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea tu temor, que se lo puedas entregar a Dios y que Él se pueda encargar de eso. Eso es lo mejor que tú puedes hacer y te vas a dar cuenta de que va a ser todo más fácil poder enfrentar y poder como tal quitar esos temores, quitar esos miedos que hay en tu vida y en tu corazón. Y quiero en este momento, en Latidos al Corazón, una nueva sección que es el buzón de latidos. Y tenemos un gran invitado que nos va a dar una pequeña reflexión de lo que será este podcast, de lo que es este podcast Enfrentando tus temores. Hola Pipe y a todos los que escuchan en este momento, soy el pastor Mauricio Pinzón y para mí es un placer estar aquí. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice Proverbios. O sea que si nosotros entendemos muy bien a qué debemos temer, vamos a ser sabios. Por eso debemos escoger y saber que si nosotros tememos solo a Dios, el resto de temores van a ser temores que nosotros sí o sí vamos a poder superar. Vamos a poder superar el temor al futuro, vamos a poder superar el temor a de pronto casarnos, vamos a poder superar el temor a emprender un nuevo proyecto, el temor a estudiar o el temor simplemente a vivir la vida. Si nosotros sabemos que ese tipo de temor está bien enfocado y tememos a Dios, vamos a ser sabios para poder afrontar cada uno de esos temores.
Y qué gran reflexión recibimos a través del buzón de latidos. Así que terminando este episodio, yo quiero que puedas escuchar de algo tan importante que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y es lo siguiente: no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso número 7, dice lo siguiente: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Enfrenta tus miedos. No dejes que te ganen. Avanza, crece, lucha por todo lo que tú quieres. Y este ha sido nuestro episodio número 6, enfrentando tus temores. Gracias por escuchar, gracias por compartirlo. Yo sé que será de gran bendición, así que yo te invito para que a través de tus redes sociales lo puedas hacer, lo puedas compartir y puedas etiquetarnos allí como @latidosalcorazón. También en mi cuenta personal @juanfe_2517. Usted me puede seguir allí y quiero que usted lo pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, que más personas puedan hacer parte de todo este sueño de lo que es Latidos al Corazón. Nos escucharemos en el próximo episodio.